A continuación voy a presentar al segundo ponente, el doctor Manuel Isorna Folgar, profesor de la Universidad de Vigo en la Facultad de Ciencias de Educación y Trabajo Social. Es miembro y colaborador de los grupos de investigación SICOMBI de la Universidad de Vigo, el SICOM de la Universidad de Santiago de Compostela, el grupo GISAP de la Universidad Internacional de Valencia y el grupo EVIC. Este grupo está financiado por el Ministerio de Sanidad para el estudio y el abordaje de las políticas de control del policonsumo de cannabis y tabaco en España. Es miembro fundador también del ISUP en España y presidente de la Sociedad Científica Sociodrogalcohol en Galicia. En su ponencia, Manuel va a poner encima de la mesa la función del deporte como antídoto contra el consumo de drogas y otras adicciones. Manuel, cuando quieras. Bueno, antes de nada, agradecer a Javi, a todo el equipo, Eduardo, a Manuel, el hecho de que me hayan invitado a estar aquí, evidentemente a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y bueno, Eduardo, había que hacer la pregunta, no la afirmación, sino la pregunta, ¿no? Es decir, ¿realmente el deporte es un antídoto para la prevención de las adicciones? Y os pregunto, ¿qué pensáis? ¿Que sí, que no? Depende, ¿no? Como buen gallego, depende. Bueno, pues vamos a ver un poco lo que nos dicen los datos, vamos a hacer un poco una introducción y vamos a ver hacia dónde va y cómo está un poco la situación. Bueno, como os decía Víctor, la ciencia pues intenta responder a todo esto, ¿no? Una cosa son las opiniones o los pareceres que podemos tener cada uno, pero un poco lo que tenemos siempre es que basarnos realmente en intentar responder esto de la forma más ascética posible. Voy a intentar hacer eso, ¿vale? Responderos un poco qué es los datos que está aportando la evidencia científica hoy en día, porque a pesar de que muchas veces, como decía Víctor, la buena voluntariedad, ¿no? Hacemos las cosas con mucha voluntad, que queremos hacerlo bien, pero eso no es suficiente a veces, y sobre todo los que estamos aquí y nos dedicamos a la educación, pues vemos que solo con voluntariedad no es suficiente, y los que somos padres más todavía, ¿no? Por mucha voluntariedad que le pongamos, como no tengamos estrategia y técnica y método, la cosa se complica, y aún así es bastante complicado. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es qué es esto del deporte, ¿no? ¿Qué es esto de la actividad física? Y es curioso porque el ser humano es un animal que, ¿sabéis que odiamos la disonancia cognitiva? ¿Sabéis lo que es la disonancia cognitiva? Me imagino que sí, ¿no? Pues no podemos hacer una cosa y opinar la contraria, ¿no? Eso nos genera esa disonancia, ¿no? Y realmente la mayor parte de la población pues somos bastante autocomplacientes con nosotros mismos. Es decir, si nosotros preguntara ¿cuánta actividad física hacemos? Pues seguramente hacemos menos de la que creemos. Y si os preguntaréis, bueno, ¿y cuánto leemos? ¿No? Pues seguramente leemos menos de lo que pensamos. Realmente el ser humano es así, se protege bastante. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Pues que mucha gente confunde la actividad física con el ejercicio físico y con el deporte, ¿vale? Realmente la actividad física es cierto, es decir, todo lo que... Bueno, yo hoy, ahora tengo mucha amistad con él, pero hoy casi me pego con Víctor, porque llegamos al hotel, primera planta, y el señor, ¿dónde queréis que...? Claro, estoy para decirle, suspenso ya, es que te suspendo, vamos, no, pero sin embargo, tenemos ese hábito, ¿no? Es decir, a la primera planta y subimos en ascensor, la segunda planta, y bueno, pues todo eso, subir escaleras, caminar, etcétera, etcétera, es muy importante, ¿vale? Muy importante, pero llega a la categoría de lo que entendemos por actividad física, ¿vale? No podemos contemplar que subir escaleras es hacer deporte porque no lo es, ¿vale? Luego está el ejercicio físico, ¿vale? ¿Qué es el ejercicio físico? Bueno, pues ya hay una programación, ¿vale? La gente que va al gimnasio, que tienes el monitor allí o la monitora y empiezas a sudar y te dice, no, una más, venga, sigue, y te motiva, ¿no? Pero bueno, hoy no me apetece ir al gimnasio, ¿qué hago? Pues no voy, ¿no? Pero bueno, claro, eso no lo podemos hacer en el deporte, ¿vale? Los que nos dedicamos al deporte, al mundo deportivo, ¿qué pasa? Es que llueve, no salimos a jugar, es que estoy cansado, no salgo a entrenar, es decir, no, vemos que en el deporte, además de haber unas normas y hay unas normas, ¿no?, que están establecidas, hay unos criterios de lo que se considera normal dentro de ese deporte, pero luego el objetivo siempre puede ser lúdico, puede ser competitivo, ¿no? Pero la mayor parte, bueno, el ser humano, esto de lúdico y competitivo a veces se solapa una cosa con la otra, ¿no? Pero realmente nosotros lo que vamos a hablar es de esta práctica deportiva, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de deporte federado, ¿no? Luego os explico por qué. Los niños no entienden mucho de esto, ¿vale? Es decir, aunque nosotros intentamos, cuando empezamos a jugar, normalmente supone una motivación intrínseca, ¿no? Los chavales que juegan al fútbol en la calle,
no juegan con el fin de ganar, ¿no? Juegan con el fin de jugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces, bueno, pues también les gusta ganar, ¿no? Es decir, no es lo mismo ganar que perder y por lo tanto, aunque me divierto, también quiero ganar. Y ahí está como muchos de estos chicos y chicas, evidentemente, se van enganchando a la práctica deportiva, ¿no? Y es muy importante. Porque, ¿qué sucede? Bueno, pues que esto también es una trampa para los que nos dedicamos a esto, porque si yo soy portero, oye, ¿sabéis que el ajedrez se considera un deporte? Claro. ¿Cuál es el gasto calórico de un ajedrecista? ¿No? ¿Cuántas pulsaciones? Como no, cuando te vas a dar el jaque mate se te disparan las pulsaciones y poco más, ¿no? Pero claro, evidentemente no podemos considerar que el deporte, o el ajedrez, perdón, es un deporte en el sentido de movilidad, de gasto calórico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues claro, y es lo mismo ser portero, que estamos dominando todo el rato y estoy allí debajo de palos que no me muevo, que ser el centrocampista, ¿no? Pues evidentemente hay diferencias. Por eso, nosotros lo que utilizamos, o muchas veces para ver ese dinamismo, ¿no?, en la práctica deportiva, es lo que denominamos el índice finlandés. ¿Y qué mide el índice finlandés? Pues mide esto, mide primero la frecuencia, de cuántos días lo practicas, pero si has sudado, veis aquí, si te fatigas, si sudas, si en la actividad física realizas jadeas y que sea vigorosa, cuántos días por semana, y bueno, y a partir de aquí lo que establecemos es un índice y podemos decir si esta persona, bueno, a pesar de que es portero, pero realiza una actividad física baja, alta o moderada, ¿vale? Para que entendáis que no es tan fácil medir esto, ¿eh? Porque, bueno, al final el ser humano siempre tiende, lo que os decía, a ser bastante autocomplaciente con estas historias. Bien, ¿qué está pasando con el deporte? Bueno, pues que esto es un tema complicado. ¿Por qué? Porque los que sois antideporte, ¿cómo veis esto del deporte, ¿no? Ya lo vemos todo desde el punto de vista mercantilista, ¿no? Es decir, bueno, esto del fútbol y tal. Bueno, el fútbol es, la mayor parte de lo que entendemos por fútbol es solo es la parte mercantil, ¿no? La parte espectáculo, la parte, digamos, de espectador en casa. De hecho, es lo que la industria vive de eso, de que haya muchos millones de personas sentadas viendo fútbol, ¿no? Pero no practicándolo, curiosamente, ¿no? Lo que se trata es de que la gente desarrollar esta parte, ¿no?, del deporte como espectáculo, pero no como practicante, ¿no? Hoy, no sé, el día 1 creo que juega el Madrid, vais a ver Huesca que no se mueve nadie, o sea, vais a poder andar por Huesca, vamos, por el centro de la calle, porque no va a haber un solo vehículo que circule, porque vemos que paraliza un país, ¿no? Es increíble la fuerza que tiene esto. Evidentemente hay muchos medios de comunicación que viven de esto, y muchos de ellos incluso generando conflicto permanentemente. No sé si lo seguís un poco, pero veis que hay medios que están todo el día incluso, bueno, poniendo en palabras, ¿no?, del entrenador para vender periódicos, y evidentemente eso genera mucho beneficio económico para una parte muy importante de estos medios. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no?, que el deporte cada vez está más mercantilizado y que cada vez hay una presión para que seamos consumidores de deporte, pero no tanto practicantes de deporte. Y esto lo estamos comprobando también, ¿no? ¿Por qué es importante el deporte y la actividad física? ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues aquí la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que, bueno, los niños que realizan deporte y actividad física y práctica deportiva, primero tienen mejor rendimiento académico, ¿vale? Vemos que además tiene mejor condición muscular, desarrolla sobre todo el miocardio, va a ser muy importante el músculo, tiene un corazón ventrículo izquierdo más potente, más fuerte, va a mover más sangre. Vemos que evidentemente a nivel metabólico, por ejemplo, todos los índices de hiperglucemia se controlan, el nivel de sangre, la grasa evidentemente, la fortaleza de los huesos, lo que os decía, ¿no?, del corazón y de los pulmones, evidentemente van a tener mayor capacidad de máximo consumo de oxígeno y en general mejor salud a largo plazo y un peso, sobre todo, vamos a hablar de esto después, un peso más saludable, más acorde a su estatura, ¿no? Por supuesto, si están en un equipo, aunque son deporte individual, pero practican atletismo, pero están en un equipo, pues viajan juntos, entrenan juntos. ¿Eso qué implica? Bueno, pues primero, tolerancia y frustración, ¿no? Es decir, desarrollar habilidades sociales, negocias, vas en una furgoneta, estás con un entrenador, tienes que arreglarte con el rival. Por lo tanto, paciencia y disciplina, es decir, cooperas, ¿no?, es decir, en los entrenamientos. Y ya no te quiero contar si además hay juego libre después de entrenar, ¿no? Lo cual, evidentemente, esto es muy, muy beneficioso en el ámbito social. Y no nos debemos olvidar, y luego veréis por qué os digo esto, pero no debemos olvidar que el ser humano es un animal social, no es un animal individual que vive detrás de una pantalla 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? En la adolescencia, bueno,
Pues es que los datos son demoledores con respecto a la importancia que tiene la actividad física en la adolescencia. Luego vamos a ver los datos, pero realmente, es decir, desde mejora la autoestima, ahora viene, bueno, aquí en Huesca estáis casi siempre en verano, pues no nos hace mucho calor siempre que vengo, en Galicia no tanto, y claro, nos vamos a encontrar con muchos y muchas jóvenes con sobrepeso que cuando hay que ir a la piscina, ¿qué hacen? No van. Claro, cuando un adolescente ya o va a la piscina y no se saca la camiseta, evidentemente hay algo está indicando que algo no va bien, ¿vale? Algo no va bien, y tiene mucho que ver muchas veces con el propio peso, ¿no? Cómo te ves físicamente. Bueno, pues evidentemente esto sí lo ayuda, reduce el estrés, evidentemente desconectas, no estás todo el rato pendiente de los likes, libera ansiedad, previene enfermedades degenerativas, mejora la memoria, es más productivo, concilias mejor el sueño, muy importante esto, y por lo tanto vemos que en general el deporte en los adolescentes solo tiene en principio, ¿no? Repercusiones positivas. ¿Solo para los adolescentes? Pues lo siento, porque para sus padres y para sus madres el deporte también tiene muchos beneficios. Hay muchos beneficios. Y esto es algo que a veces nos olvidamos. Queremos que nuestros hijos hagan deporte, pero nosotros resulta que no hacemos prácticamente nada, ¿no? Pero fijaros, simplemente las personas que realizan deporte, las personas adultas, lo que hacen es ya duermen mejor. Y por lo tanto, el descansar y dormir mejor, esto es muy importante para las personas que tienen problemas de insomnio. Menos ansiedad, ¿vale? Reduce la presión arterial, regula, por ejemplo, los niveles de azúcar, pero a largo plazo, la salud mental, mejor salud cardiovascular, la prevención del cáncer, peso saludable, lo cual es muy importante, fortalece los huesos, sobre todo el tema de la osteoporosis, y sobre todo evita caídas, ¿no? Pues sabes que uno de los grandes problemas que tenemos, los que ya tenemos cierta edad, pues es que tropezamos con todo y nos caemos con todo. Por lo tanto, bienvenido sea todo aquello que ayuda a que no nos caigamos. Bien, lo que sí sabemos es que hay un colectivo muy importante, antes hablábamos los jóvenes, Javi y yo, somos muy jóvenes, pues que pasaba hace 30 años, pero hace 30 años las mujeres que practicaban deporte, ¿quiénes eran? ¿No? Incluso vemos cómo hay una brecha, ¿no? Enorme, histórica, y donde realmente, bueno, pues muchas de nuestras adolescentes de hoy en día tampoco tienen un referente claro en su casa de que su madre practique deporte, y eso es algo que evidentemente vamos arrastrando, ¿no? Y que no damos. Pero si algo queda claro es que si el deporte es bueno para todos, evidentemente lo es mejor para las mujeres. Eso cada vez, y sobre todo los ejercicios de fuerza, ¿vale? Ahora las mujeres empiezan a ir al gimnasio, pero ¿os acordáis cuando las mujeres que hacían pesas o hacían fuerza, qué eran? ¿No? Recuerdo en el club, las madres no dejaban venir a las niñas al club porque les anchaba la espalda, ¿eh? Sacaban espalda, entonces no las dejaban venir a practicar piragüismo. Soy mayor, pero no tanto, ¿no? Y esto tuve que luchar con esto hasta hace muy poco. Por lo tanto, bueno, evidentemente todo lo que contamos antes, pero además lo que os decía, el tema de la osteoporosis, sobre todo el tema del estrés, que como bien sabéis, sois muchas mujeres aquí, os encargáis del doble que nosotros, y eso evidentemente se paga de alguna forma. Bueno, no lo digo yo, porque si lo dice Manuel Isorna, pues apaga y vámonos, pero la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y después de muchos estudios, recomiendan que nuestros adolescentes de 15 a 17 años deben realizar 60 minutos de actividad física y deporte al día, 60 minutos, es decir, una hora, de los cuales al menos 3 días a la semana deben de realizar ejercicios de fuerza, ¿vale? O aeróbicos o actividad vigorosa, ¿vale? Por lo tanto, hay que moverse, ¿vale? Hay que moverse. Y se debe limitar el tiempo a las actividades sedentarias. Yo creo que todos los jóvenes de Huesca hacen esto, ¿o no? Pues me temo que no. ¿Y sus padres y sus madres qué deben hacer? Bueno, pues sus padres y sus madres deben realizar al menos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica, de los cuales de esos entre 75 y 50 debe ser una actividad vigorosa. Y cuidado con esto, porque de estos dos días deben realizar ejercicios de fuerza, ¿vale? No vale con andar, no es, vamos ahí, los ves andar todos la ruta del colesterol. Bueno, pues vamos a hacer media ruta del colesterol y media hora de ejercicios de fuerza, que es bastante más eficaz y eficiente que caminar una hora y pico. ¿Vale? Bien, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues claramente lo que prácticamente realizan todos los jóvenes de este país, ¿no? Pues que todos prácticamente juegan, bañan, se hacen actividad física, luego hacen actividad 3 veces a la semana de este tipo, y por supuesto muy de vez en cuando están sentados en las pantallas, ¿sí?
Pues le damos la vuelta, hacemos justo lo contrario, ¿vale? Es decir, cada vez nuestros niños juegan menos, no hay más que salir ahí, veréis, es decir, porque ya ni parques infantiles hay, los que hay 4 y además prohibido jugar a la pelota, prohibido, solo pueden hacer aquello, por lo tanto ya... Y para salir allí, bueno, yo tuve 2 niñas y sé muy bien lo que pasa en los parques infantiles, entonces ya mejor no vamos, ¿no? Pero realmente, si nos fijamos, la pirámide está invertida. La mayor parte de nuestros jóvenes están casi todo el día con las pantallas, ¿no? Bien, yo lo que voy a presentar son datos reales, ¿vale? Es decir, son datos que realizamos con un investigador fantástico de la Universidad de Santiago, que es Antonio Rial Boubeta, y su equipo de investigación. Y realmente, bueno, nos basamos en 2 estudios que realizó en el 22 y 23. Uno es con 50.000 adolescentes que veis aquí, seguramente, pues ¿dónde está Aragón? Pues fijaros, con 2.418 jóvenes de Aragón, que 2.400.000, para que os una idea, es lo que tiene el Plan Nacional para todo el estudio, eso prácticamente, ¿no? Quiero recordar que es una cosa así. Bueno, pues solo de Aragón ya hay 2.400 y pico, ¿no? Y bueno, lo que hicimos aquí con esta muestra no realizó todos estos estudios que voy a presentar, pero prácticamente, porque los que os voy a presentar es de esta fundación, de la Fundación Barrería de la Maza, y es de la muestra de Galicia, ¿vale? Que estamos hablando de 10.000 jóvenes, concretamente eran 10.000 y son 8.800. Pero quiero deciros que lo que encontramos aquí, lo encontramos aquí, no hay grandes diferencias. Entonces, lo que os voy a presentar realmente correspondería más o menos, punto arriba, punto abajo, a los datos de Aragón, ¿vale? Bien, ¿qué nos encontramos? ¿Vale? ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues lo que nos encontramos es que el 10% de los jóvenes entre 12 y 18 años, ¿vale? Pues hay un 10% que dice que no practica deporte nunca. Un 10%, así de claro. Entre 12 y 18 nos dice que esto del deporte, que nada, ¿vale? Bueno, podemos ver del otro lado, que hay prácticamente un 28,8 y un 27 que realiza la recomendada, ¿no? Entre todos los días o casi todos los días realiza actividad física. Estamos hablando de un poquito más del 50%, ¿vale? Pero fijaros que es curioso porque ya hay casi un 20% que una vez al mes o nada, ¿vale? Por lo tanto, estaría muy por debajo de lo recomendado. Bien, de este porcentaje del 29 y 27, son 50 y pico, ¿cuántos da? Bueno, pues fijaros, el 52% practica deporte, perdón, el 47% practica deporte federado, el 47% de los que practican deporte, ¿vale? Pero en 52 vemos que no practican deporte federado, es decir, actividades de Lampa, están en alguna asociación, pero realmente no hay una sistematización en el entrenamiento o un compromiso en ese sentido, ¿vale? Bien, si nos vamos al género, ¿vale? Género masculino y femenino, ¿qué os creéis? Bueno, pues fijaros, porque realmente si algo, y aquí hablando de prevención y todo lo que comentaba Víctor, está claro que aquí hay que poner el foco en el género femenino. Aquí esta forma de presentar el deporte no está funcionando, porque nos estamos dejando prácticamente al 50% de la población que no se siente involucrada ni identificada con esta forma de practicar deportivo. Y aquí influyen muchas cosas, ¿eh? Pero puedo asegurar. Pero fijaros, solamente de un 18 a un 36% es que estamos hablando de la mitad. Es que justamente la mitad practican todos los días. De 3 o 4 veces a la semana, de 27 a un 32, de 1 o 2 veces por semana, aquí es donde realmente, fijaros, las chicas se van 1 o 2 veces por semana al gimnasio o lo que sea, ¿no? Pero vemos que no es suficiente, alguna vez al mes y casi nunca, vemos que la mayor parte de las que no realizan nunca es el doble, concretamente de chicas que de chicos. Por cursos ya no lo voy a poner, pero más o menos es igual. Vale. Deporte federado, exactamente igual. Vemos que prácticamente los chicos casi doblan. También es verdad que esto va aumentando, lo que os decía, esa deuda histórica se va a pagar, es decir, esto no se acaba en un año ni en una década, ¿no? Pero evidentemente hay que hacer cosas para que esto se mejore. Y aquí claramente tiene que haber una discriminación positiva. O sea, si se da €1 para que practiquen los chicos, hay que dar 2 para que practiquen las chicas. Esto es así. Y no hay, por mucho que hay una deuda histórica con las mujeres y hay que pagarla de alguna forma. Eso está clarísimo. Bien, vamos con deporte y somatización. Fijaros que si algo se utiliza últimamente, y me sorprende que Víctor no haya sacado el tema, pero si en los últimos años, yo creo que los últimos 3, la palabra clave para referirnos a los jóvenes es ¿cuál? Pantallas, pero sobre todo el efecto de las pantallas, ¿no? El malestar de los jóvenes, la salud mental, ¿no?
Claro, es una pasada, ¿no? De hecho, de vez en cuando salen referentes, casi es un mantra, ¿no? Todo el rato hablando de salud mental de los jóvenes, de salud mental, que si psicólogos, que si psiquiatras. Digo yo, pero ¿tú realmente crees que vas a prevenir o vas a mejorar la salud mental poniendo más psicólogos y más psiquiatras en los hospitales? Es que no entendemos nada de qué va esto. O sea, no, vamos a poner la tirita, ¿no? Pero hay que ver de dónde viene este malestar. Bueno, luego haremos un comentario sobre esto. Fijaros. Curiosamente, fijaros, porque cuando le preguntamos a los que practican deporte federado y metemos a los otros deporte no federado, ¿vale? Fijaros que los de deporte federado, cansancio o fatiga, fijaros que, perdón, no deporte federado en naranja y deporte federado en azul, están cansados o faltas de energía un 19 frente a un 10, prácticamente el doble. Sensación de mareo, un 5 frente a un 3,9, un 4. Dificultades para dormir, un 16 frente a un 10. Ansiedad, un 18 frente a un 9. Repito, ansiedad, 18 frente a un 9. Irritabilidad, 15,9. Bajo estado de ánimo, 17,9. Dolor y picor en los ojos, 13,7. Dolor de espalda, 13,10. Dolor de estómago, 3,2. Dolor de cabeza, 8,4. Es decir, si nos fijamos, es que no hay mejor medicamento. Es que yo siempre digo, es decir, es que parece como que esto no vende. Es decir, como que el deporte... No, es que a mí que alguien me presente un medicamento donde consigues que tengan la mitad de la sintomatología que aparece aquí. No hay ni un solo medicamento que lo consiga. Nos vamos a horas de sueño, ¿vale? La importancia del sueño de los jóvenes, que luego esto tiene mucho que ver con internet y con las pantallas, y lo mismo, deporte no federado, deporte federado. Fijaros, la gente que practica deporte federado, ¿vale? Duerme más, en general, ¿vale? Que no deporte federado, ¿vale? La gente, porque claro, estás fatigado, ya estás cansado, y lo vemos aquí, ¿no? Fijaros que duerme 9 más de menos, un 15 frente a un 9, y de 8 horas un 34 frente a un 26. Pero si nos vamos a dificultades para mantenerse despierto por las mañanas, vemos que justamente los que no practican deporte federado son los que tienen más dificultades. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo con las pantallas, probablemente, ¿no? ¿Te ha costado despertarte un 28 frente a un 24? ¿Te has despertado a la mitad? 10 frente a un 6. ¿Te ha costado dormirte? 14 frente a un 9. Por lo tanto, vemos que para luchar contra el insomnio no hay nada mejor que el deporte, ¿no? Nos vamos con la alimentación. ¿Vale? ¿Tiene algo que ver que nuestros jóvenes practiquen deporte y hay una correlación con los hábitos de alimentación? Pues claramente sí, ¿vale? Lo vemos claramente aquí, ¿no? Los deportes federados, lo vemos ahí, fijaros, simplemente en obesidad, ¿vale? Cuando le pedimos cuánto mides y cuánto pesas, fijaros, es que estamos hablando de que los que practican deporte federado tienen menos de la mitad de obesidad, estamos hablando de 1,807, pero es que sobrepeso nos vamos a un 8 frente a un 5, ¿vale? Si nos vamos aquí, incluso con la alimentación, os decía, fijaros, y esto tiene mucho que ver con la porción de la publicidad, pero refrescos con azúcar están prácticamente equiparados, bebidas energéticas 2 frente a un 7, pero fijaros, justamente los de deporte federado consumen más, dulces y caramelos 11 frente a un 9, y curiosamente lo que os decía, verduras, no hay grandes diferencias, pero consumen un poquito más de verduras los que practican deporte, y sobre todo fruta de un 40 a un 50, por lo tanto vemos que incluso, como tiene que ser, ¿no? Los hábitos alimentacios son mejores. Bien, cuando hablamos ya de salud mental en general, ¿vale? Aquí lo vemos, deporte federado y no federado, fijaros, en cuanto a bienestar emocional, la percepción es una escala que medimos, que mide bienestar emocional, fijaros, los que practican deporte federado presentan mejor bienestar emocional que los que no practican deporte federado. Satisfacción con la vida, un 7 frente a un 6. Y sobre todo, esto es lo que mide salud mental, ¿vale? Que fijaros cómo la diferencia es enorme, ¿no? Es decir, aquí es positivo, ¿no? Cuanto menos puntuación, mejor salud mental tienes. Por lo tanto, vemos cómo, lo que os decía, cómo realmente pues, el deporte ayuda un montón en cuanto a la integración y sobre todo a estar bien emocionalmente. Si nos vamos a la depresión, ¿vale? Ya estamos hablando de una escala que mide depresión, fijaros, pues si lo tengo por aquí, igual, ¿no? Deporte federado, no deporte federado en naranja y deporte federado en azul. Sin depresión, 43 frente a un 28. Leve, 29, aquí igual. Moderada, fijaros, ya los que no practican deporte federado tienen mayor depresión moderada que los que practican. Moderadamente grave, 11 frente a un 6, es la mitad, ¿eh? Pero grave, 11 frente a un 6. O sea, que es la mitad. Es que justamente, fijaros, como simplemente practicar deporte federado no hay mejor antidepresivo.
Pero es que si nos vamos a la palabra clave, y es ideas de suicidio, no intento, sino ideación suicida, estamos hablando de un 15 frente a un 9. Por lo tanto, fijaros la potencia que tiene a nivel de generar bienestar y mejor salud mental en los jóvenes. Hablando de la imagen corporal, los que nos dedicamos a prevención, al final muchos jóvenes, ¿por qué consumen? Muchos jóvenes consumen porque buscan muletas para ligar más, para aparentarse más popular, para gustar más, es decir, eso tampoco lo podemos olvidar. Por lo tanto, la autoimagen es muy importante en todo el proceso de consumo en muchas ocasiones. Pues lo vemos aquí, ¿no? El deporte de aceptación social. ¿He pensado en hacerme alguna operación o retoque estético? Pues claramente, los que no dedican a deporte federado, el doble que los que sí. ¿Me gustaría cambiar algo de mi cuerpo o cara? Un 60 frente a un 49. ¿Me siento bien cuando me veo al espejo? Fijaros, los que practican deporte federado se ven mucho mejor que los que no. ¿Me gusta mi físico? Mucho más. ¿Me siento cómodo con mi cuerpo? 61 frente a 45. ¿Y estoy contento con mi apariencia física? 64 frente a 48. Por lo tanto, vemos cómo el deporte, a nivel de mejorar la autoestima y la autoimagen, es determinante. No hay mejor medicamento. Bien, cuando os ponemos aquí, estos ya son datos de UNICEF, esto de UPI es uso problemático de Internet y no uso problemático de Internet. Es decir, la mayor parte de las personas hoy en día utilizamos Internet, es decir, los jóvenes más, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que en algún sitio tenemos que poner, no podemos saber si alguien tiene un problema, una adicción a Internet con un análisis de orina, ni con un análisis de sangre. De momento no podemos hacerlo, ¿vale? Entonces tenemos que poner el punto de corte, a nivel clínico se establecen unos puntos de corte, hay unas escalas, y entonces a partir de determinada puntuación, pues decimos que, bueno, pues haces un uso razonable de Internet, ¿vale? Luego ya empiezas a tener un uso problemático, quiere decir que empieza a trastornarte algo tu estilo de vida, ¿vale? Empiezas a dejar de estudiar o de practicar deporte o estar con la familia, ¿vale? Y luego ya hay un problema de dependencia, ¿no? Que quiere decir que abandonas muchas cosas y a pesar de que tus padres, tu familia, etcétera, etcétera, te están o ya tienes problemas porque te conectas al porno todo el día en el trabajo o estás en clase y estás viendo porno, etcétera, etcétera, pues con eso ya te está repercutiendo muy negativamente en tu vida. Entonces, por eso utilizamos estos términos de uso problemático de Internet y no uso problemático de Internet. Y es una escala, ¿vale? Bueno, pues fijaros, los que no tienen uso problemático de Internet son justamente los que más deporte practican, ¿vale? Por lo tanto, vemos que aquí sí que hay una correlación importante, ¿vale? Bien, este es un estudio que presentamos. Víctor aquí no está, no, pero está Antonio. Lo que hicimos fue una muestra de 509 estudiantes de eso y de educación primaria y educación secundaria, y lo que encontramos es lo siguiente, ¿vale? Es decir, les preguntamos cuántos no realizan deporte, cuántos realizan deporte pero no federado, ¿vale? Actividades de LAMP, etcétera, etcétera, y los que sí realizan deporte federado, ¿vale? Bueno, pues curiosamente vemos que el tiempo de conexión al día, si nos fijáis aquí, veis que es mucho menor, ¿no? O en los que realizan deporte federado y deporte no federado que en los que no realizan deporte. Es decir, curiosamente, estos son los que más tiempo practican, ¿no? Fijaros, estos más de 5 horas, no deporte 18, frente a un 10, frente a un 6, por ejemplo, ¿vale? Pero curiosamente, cuando nos vamos al uso problemático de Internet, fijaros que los que no realizan deporte puntúan mucho más, un 19% de ellos, frente a los que practican deporte pero no es federado, un 11%, y los que realizan deporte federado, que también tienen problemas, pero fijaros, estamos hablando de un 7, ¿vale? De un 7 a un 19, pues vamos prácticamente el triple, ¿no? Para que entendamos cómo muchas veces el deporte pues es un buen antídoto para que no tengan un uso problemático de Internet. Este es otro estudio que publicamos. Este estudio le tengo mucho cariño, bueno, como a todos, pero este más, porque los que nos dedicamos al mundo del deporte, y sobre todo cuando llega diciembre, ¿no? Entonces empiezas a entrenar. Yo en mi club entrenábamos 7 días a la semana, de los cuales 2 y 3 doblábamos, ¿vale? Los recogía a las 7 de la mañana y antes de ir al instituto a entrenar. Y si faltabas un día a entrenar, los domingos que era día de recuperación también entrenabas. O sea, yo vivía en el club, bueno, para que me entendáis. Entonces, cuando llegaba diciembre, y llegaba allí el 20-21 de diciembre, ¿qué creéis que pasaba en mi club? ¿Que les tocaba la lotería y todos dejaban de entrenar? No, que llega el 20-21 de diciembre. Las cenas, uy, ya qué lejos os queda todo esto. Pero antes de las vacaciones que llegan.
Las notas, las dichosas notas. ¿Y qué pasa en el 50% de las casas? El 50% muy bien, muy bien, muy bien, pero el otro 50% muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, ¿cuál creéis que es el antídoto que tienen las madres, y principalmente las madres, también los padres, para que su hijo o su hija apruebe? Literalmente, es decir, se acaba de entrenar y allí la palabra clave es pasantía, no sé aquí cómo le llamáis, clases particulares o no sé qué, ¿no? Entonces, de repente, ya te falta 2 o 3 días porque el niño ya no va a ir a entrenar, pero va a ir a estudiar a la pasantía, ¿no? Y allá te va, el campeonato de España ya le dices adiós, al otro tal, porque evidentemente aquí va por marcas y esto es complicado, ¿no? Bueno, entonces, yo veía, joder, en mi club era, curiosamente, los que más entrenaban, no todos, no puedo decirlo todos, pero yo veía que eso no se correspondía con mi realidad, porque curiosamente los que más notas sacaban, o una parte importante de ellos, pues además eran muy buenos deportistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, nada, hicimos 867 niños de Galicia, de varios, principalmente la zona de Vigo, Pontevedra, que son institutos muy grandes. Y bueno, es una muestra considerable, ¿no? Entonces lo que hicimos, bueno, fue publicar esto. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues que el 93% son activos en el tiempo de ocio, pero hay un 7%, fijaros que era un poco lo que nos decíamos antes, un 10% que ya dice que son sedentarios, ¿no? La muestra está entre quinto y cuarto de la ESO, ¿vale? De los cuales, fijaros, pero el deporte federado realizan un 13%, el deporte no federado un 29% y deporte federado, y además no federado, fijaros que hay un 57% que son super mega deportistas, porque practican, además de su deporte, practican otro, ¿no? Pero es curioso, ¿por qué? Porque si nos vamos aquí, fijaros lo que os decía de la madre, ¿no? ¿Practican deporte tus padres? El 39% nos dice que sí. ¿Lo han abandonado? El 46%. ¿Y nunca lo han practicado? Un 6%, ¿vale? Pero fijaros en las madres. Practican deporte un 31%, lo han abandonado un 39%, pero es que nos vamos al 21,7% de las madres que no han realizado deporte. Y esta es un poco la deuda histórica que os decía, porque al final, sobre todo las niñas y los niños, pero ¿con quién pasan más tiempo? Ese es el currículum oculto, ¿no? Esa forma de educar de que, bueno, pues esto del deporte no es tan importante y esto del deporte, pues eso es para rellenar las horas que nos deja la vida, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos fue, nada, no os voy a explicar aquí las tablas extras porque son una tortura, pero lo que sí encontramos es que aquellos, ¿no?, que practican deporte federado y no seguido del grupo de deporte son los demostrando más horas de práctica deportiva, evidentemente, ¿no? Practican más horas aquellos que realizan deporte federado y no seguido del deporte grupo federado, y por último los no deporte federado y los no practicantes, ¿no? Pero evidentemente esos que practicaban deporte federado y no deporte federado son los que más horas en general de actividad física tienen y se ajustan esas 60 horas, 60 minutos al día. El grupo de deporte federado dedicó significativamente menos horas a la lectura, ¿vale? Tenemos aquí un problema que tienen que leer más, pero curiosamente vemos que los de deporte federado dedican menos horas a los videojuegos que los anteriores. Por lo tanto, bueno, tenemos que mejorar el deporte, entre comillas, ¿no? Pero sí es verdad que el deporte, pues, es uno de los motivos también por los cuales pasan menos tiempo en las pantallas. Esta tabla lo que nos viene a indicar es lo que os decía. Bueno, ¿y qué nota? Nosotros le preguntamos la nota en matemáticas, la nota en lengua española, creo que era inglés también. Y bueno, curiosamente, y es la clave a donde quería llegar, la nota en matemáticas, donde sacan mejor nota en matemáticas, aquellos que practican deporte federado y no federado. Pero es que lo mismo no pasa con lengua española, ¿vale? Justamente, quiero decir, y esto es importante, siempre lo digo a los monitores y a los entrenadores y a las entrenadoras, ¿no?, que realmente es lo contrario de lo que la gente cree. Cuanto más deporte practicas, más organizado eres, mayor oxigenación tienes, dedicas el tiempo, eres más eficiente y más eficaz en el tiempo y por lo tanto lo dedicas a lo que tienes que dedicar, que es estudiar, porque tienes poco tiempo y luego hay que ir a entrenar. Lo mismo nos pasa con repetir curso, ¿vale? Curiosamente, aquellos que practican deporte federado son los que menos repiten, ¿vale? Por lo tanto, vemos cómo, bueno, eso de que el deporte te saca tiempo para estudiar, pues vemos que no es así, ¿vale? Bien, este es otro estudio que realizamos ya de 3.300 personas en Almería, Granada y creo que era Murcia, por ahí anda. Y estas ya son con personas adultas. Deciros que la cosa no pinta bien, porque los adultos que practican deporte, ¿qué creéis que hacen? Consumen más cerveza. Es curioso, más alcohol. Y sobre todo tiene mucho que ver con esto, ¿vale? La gente ya sale y va a andar en bicicleta y ¿qué hacen? Es increíble.
Fijaros lo que pudo el mundo de la cerveza, ¿no? Esto era impensable hace años. Y la gente sale en bicicleta y para a tomarse su cerveza. Bueno, y vamos a ver por qué, ¿vale? Bueno, esto es evidentemente el mundo del rugby, ¿vale? Bien, ¿qué está pasando con esto? Es decir, fijaros, a veces Víctor habla aquí de los programas preventivos y parece como que los profesionales... Yo toda mi vida me dediqué a la prevención, hasta te hace sentir mal. Dices, joder, no sabré hacer un chi cuadrado para evaluar si el resultado es correcto o no es correcto, o estaré implementando mal la técnica del Philly 66 porque los niños no discuten y tal. Pues hay variables que los programas de prevención evidentemente quieren tocar, que es cómo mejorar la capacidad de crítica, ¿no? del alumnado y de los padres, pero es que nos estamos encontrando con esto todos los días, ¿vale? Y hoy en día detrás de las redes sociales es una barbaridad la información que les llega a los jóvenes, y además son jóvenes muy selectivos, lo vamos a ver después, son jóvenes muy selectivos. Fijaros, la cerveza hidrata igual que el agua después de hacer deporte. Esto está publicado en un periódico, ¿vale? Pero es que si nos vamos aquí, esto ya es lo más lamentable de todo, porque fijaros quién está aquí detrás, ¿vale? La universidad, en este caso, veis aquí la Fundación Cerveza y Salud, y aquí veis determinada universidad, nutrición y estilo de vida del deportista, y entonces veis aquí la mesa nutrición y estilo de vida del deportista, la alimentación y vida del deportista, de beneficios, bueno, y por aquí anda lo de la cerveza, ¿no? Universidad y Fundación Cerveza y Salud invitan a la jornada de nutrición la vida del deportista, donde evidentemente te ponen aquí la cerveza hidrata, ¿vale? La cerveza es muy buena para los deportistas, la cerveza hidrata. Tanto es que la Universidad de Granada, porque aquí hay para todos, cerveza y ejercicio físico se unen por primera vez en Granada para fomentar un estilo de vida activo, ¿vale? Y ahí veis la Universidad de Granada, pues cómo se presta a todo esto. Yo luego, si en petit comité, os explico por qué. Y luego ya tenemos pues el culmen del culmen, ¿no? Cuando ya tienes a dos tíos que están mega millonarios, o sea, porque ya no sé cómo llamarle a esto, la pasta que puede tener esta gente, y se presta a estas cosas, ¿vale? Pero bueno, no son los únicos, luego lo veremos, ¿vale? Bueno, lo mismo pasaba con el tabaco, ¿no? Es decir, realmente, fijaros, si hay algo que es incompatible con la práctica deportiva es el consumo de tabaco, ¿no? Y sin embargo, pues lo vemos como intentan, ¿no? Y lo intentaron una y otra vez y lo consiguieron, ¿no? Meterse en todo el ámbito deportivo habido y por haber. Bueno, pues hoy en día lo siguen igual, ¿vale? Es decir, hoy en día ya no sabéis que está prohibido por ley, pero aquí veis el vapor, ¿no? Los cigarrillos electrónicos, cómo siguen patrocinando eventos deportivos y cómo se siguen colando en todos lados. Bien, para ir finalizando, ¿qué datos tenemos hoy en día? ¿Vale? Estamos, a ver si hemos publicado este artículo, la verdad es que llevo un año con él y no nos da salido, pero bueno, os avanzo los resultados que será publicado en los próximos meses. Esta es una muestra que tenemos de 6.000 y pico jóvenes, ¿vale? Y lo que de 12 a 19 años, aquí veis la media edad, de 15 años de media, y la muestra igualada, 49,6 de chicas y 48 de chicos y 1,6 de otro género, que hoy en día ya sabéis que esto pues, tenemos que preguntarlo. El objetivo es analizar el papel del deporte en las adicciones, tanto comportamentales, como juego, internet y videojuegos, como con sustancias, ¿vale? ¿Cómo lo medimos? Pues lo medimos con estos instrumentos, ¿vale? Es importante que os suene por lo menos. El audit, que es un cuestionario que mide consumo problemático y dependencia al alcohol, ¿vale? Es decir, lo que nos mide es un punto de corte a partir del cual se puede considerar un consumo problemático o ya tienes un problema grave de dependencia. Lo mismo pasa con el CAST, que mide cannabis, es decir, bueno, una cosa es que yo me fumo un porro el fin de semana, pero otra cosa es que me fumo un porro por la mañana y otra cosa es que además me fumo porros y además tenga problemas de memoria, ¿no? El CRAF, que mide problemas por consumo de drogas, es decir, además de que fumo, ¿no? Y además de que bebo, además cojo el coche cuando estoy bebido y además tengo problemas familiares y además tengo problemas académicos, ¿no? Entonces, bueno, ya además de consumidor ya tienes otros problemas a mayor, ¿vale? Luego está el BAG, que lo que mide es apuestas, es decir, si estás apostando o no, si tienes un problema de una cosa es que yo, pues de vez en cuando apuesto una moneda, 1 euro, 2 o 3, y otra cosa es que yo empiece ya a apostar online, que además me sienta mal y quiera recuperar el dinero perdido, ¿vale? Luego estaría el UIPI que os decía, que es la escala de uso problemático de Internet, ¿vale? Es decir, una cosa es que yo utilice Internet y otra cosa es que invierta más tiempo del pensado, que pierda dinero, que deje de estudiar, etcétera, etcétera. El GASA, que mide consumo y dependencia de videojuegos, ¿vale? Un tema
muy importante. Y luego la práctica deportiva, que es lo que le preguntamos, si realiza un deporte federado o no deporte federado. Bueno, pues de la muestra, ¿vale? Lo que nos encontramos es que el 57,6 realiza algún tipo de actividad física, ¿vale? Ellos dicen y tal. El 39,8 practica deporte federado, ¿vale? Que más o menos son las medias que veíamos antes, y el 17 practica alguna actividad, pero no deporte federado, ¿vale? Pero realmente vamos a hacer la comparación entre ambos grupos. ¿Qué encontramos en esos 6.000 jóvenes? Bueno, pues lo que encontramos es que el 21,6% de esos jóvenes, el 21,6%, ya da positivo en el audit. Ya no se toman una cerveza ni un cubata, no, ya es un uso problemático, ¿vale? Es decir, ya le repercute en su vida, tienen problemas de memoria, están fatigados el día siguiente en clase, consumen mucho más de lo que deberían, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando que un 21,6%, en este caso de los jóvenes gallegos, y seguro que de Huesca, tienen un consumo problemático de alcohol. Ya un 6% tiene un uso problemático de cannabis. Ya no es que se fumen un porro de vez en cuando, sino que están fumando, cuidado, que estamos hablando de menores de edad, y ya tienen un uso problemático. Es decir, ya les está afectando en su esfera personal, escolar y familiar, ¿vale? Un 17,5%, fijaros, un 17%, tiene comportamientos ya de riesgo. Es decir, este 17,5%, estamos hablando con Mercedes, son los que probablemente antes o después acaban en los centros de tratamiento. Ese 17% más o menos corresponde un poco también con lo que tenemos a nivel social. El 1,5% ya tiene problemas del juego, ya está apostando. Fijaros, estamos hablando de menores de edad, ¿eh? Y el 1,5%, es decir, prácticamente de una clase de 25 alumnos, pues 1 o 2 tienen problemas de juego ya, ¿vale? El 26% tiene un uso problemático de Internet, 26%. Y el 16% tiene un uso problemático de videojuegos, están dedicándole más horas. Para que nos hagáis una idea, esto que mide aquí este es nuestro estudio, y aquí veis que el Plan Nacional sobre Drogas, pues se encuentra un 3,4%, y nosotros encontrábamos un 2%, ¿vale? Hay estas diferencias porque utilizamos instrumentos diferentes de medida. Y aquí pasaría lo mismo con Internet, ¿no? El consumo compulsivo de Internet, nosotros teníamos un 26% y ellos encuentran un 23,3%. Utilizan otra escala diferente. Nosotros utilizamos el UDP, ellos utilizan el CIUS, pero más o menos veis que no hay grandes diferencias, ¿vale? Bien, vamos a ver qué pasa con el deporte. Bueno, pues aquí tenemos 3 grupos. No realiza actividad física, realiza actividad física, está en negro, realiza actividad física en color teja, y azul, deporte federado. Recordad que el audit es el cuestionario que mide uso problemático o dependencia del alcohol, ¿vale? Pues fijaros, porque las diferencias, cuando veis aquí estos asteriscos, es que la diferencia es significativa. Y curiosamente, veis que los que no realizan actividad física y realizan actividad física, pero no deporte federado, son los que tienen mayor puntuación en el audit, frente a los que realizan deporte federado, que ojo, también hay un 19% que tiene problemas, a pesar de que practican deporte, tienen también un uso problemático de Internet. Por lo tanto, cuidado, repito, con el tema del alcohol en el mundo del deporte, porque es que lo impregna todo el mundo del alcohol, ¿no? En Galicia seguro, y aquí me temo que también. Si nos vamos al CAST, ¿vale?, que mide el consumo de cannabis, claro, es que los que nos dedicamos al ámbito académico, es muy difícil entrar en un centro escolar por la mañana, sobre todo si hay bachillerato, FP, etcétera, etcétera, que no huela a cannabis por allí. Ya no te quiero contar en la universidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, el consumo de cannabis, según datos del Plan Nacional, estamos hablando de un 30 y tantos % de jóvenes que acaba consumiendo cannabis en el último mes. Bueno, pues evidentemente eso también se manifiesta aquí, ¿no? Bueno, dan positivo en el CAST, ¿vale? Ya no es que fumen porros, sino que dan positivo en el CAST, fijaros, un 6,5, 6,6 frente a un 4,9, y las diferencias son significativas. Por lo tanto, vemos que los que practican deporte federado, además de beber menos alcohol, también fuman menos cannabis, o por lo menos las puntuaciones no son tan altas. Nos vamos al CRAF, drogas en general, ¿vale? Pues exactamente igual, ¿vale? Vemos claramente cómo los que practican deporte federado tienen menos probabilidades de tener problemas en general con el consumo de drogas, ¿vale? No conducen bajo los efectos del alcohol, fuman menos, consumen menos que alcohol, su familia le dice, no le insiste tanto en que deje de beber, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
vemos claramente como lo que tiene que ver con las sustancias, concretamente alcohol, cannabis y drogas en general, vemos como el deporte federado es un factor protector. Aquí sí podemos decir, no es un antídoto al 100%, pero sí, evidentemente, es un factor protector. Cuando ya nos vamos a las adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia, como decía antes Víctor, fijaros que ya la cosa, bueno, pues también es verdad que en el caso de Internet, fijaros que la cosa está clara. Aquellos que no realizan actividad físico-deportiva tienen un 31% de uso problemático de Internet, frente a los que realizan actividad física pero no federado un 25% y los que practican deporte federado un 22%. Por lo tanto, vemos que en general, los que practican deporte federado también tienen un uso tienen un uso menos problemático de Internet. Ya no nos pasa lo mismo con las apuestas. Fijaros, de hecho, los que apuestan, no hay diferencias significativas entre ambos grupos, pero los que practican deporte federado, ¿qué hacen? Apuestan más. ¿Vale? Vemos claramente cómo vemos que son los que apuestan más. ¿Vale? Pero, fijaros, nos pasa exactamente lo mismo con los videojuegos. Es curioso. ¿Y por qué? ¿Por qué creéis que pasa esto? Exactamente, es lo que se llama el sesgo del experto. ¿Vale? Lo que nos estamos encontrando es esto, ¿no? Es decir, esto de que el alcohol está en el mundo deportivo y la industria sabe perfectamente que hay un colectivo aquí, igual que fueron a por las mujeres en los últimos 20, 30 años, había un colectivo que era el 50% de la población no consumía alcohol, primero no consumían tabaco, vaya sin 40 años habéis consumís ya más que los hombres. Quedaba un 50% de la población sin consumir alcohol, esto no puede ser, vamos a por ellas a degüello, no pasa nada, las mujeres jóvenes ya consumen más alcohol que los tíos y evidentemente aquí hay un colectivo ahora muy importante, que es que estos deportistas que se creen que no van a... Además viven más, o sea, estos deportistas viven más, vamos a dejarnos que... No, hay que ir a por ellos a degüello, ¿no? Y lo veis claramente, ¿no? Como, bueno, campeones del mundo y como, bueno, pues la cerveza nada más y nada menos que la selección de fútbol, pues está patrocinada por esto. La principal competición europea, ahí está todo el día, es decir, os tengo en cuenta que nuestros deportistas están, seguramente, la mayor parte son grandes seguidores de este tipo de eventos deportivos y ahí lo tenemos todos los días, ¿no? Y ya que os voy a contar de nuestro mejor entrenador y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué está pasando con, no sé si os suenan a los eSports? ¿Sí? Bueno, de hecho hay alguno que esto lo considera deporte. Bueno, no sé si sabéis que hay más personas visibilizando la final de los eSports que viendo, bueno, iba a decir el festival de Eurovisión, por supuesto, pero la final de la Champions. O sea, es una barbaridad la gente que sigue esto, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues aquí tiene mucho que ver todo lo relacionado con la industria lo sabe, ¿vale? Veis aquí los principales patrocinadores, las ligas que hay, los equipos y evidentemente, bueno, pues esto también está seguido sobre todo por las casas de apuestas, ¿no? Es decir, lo vemos claramente cómo hay que apostar, como sea, ¿vale? Lo vemos aquí, bueno, los equipos, yo tampoco soy un gran experto en esto, pero lo que sí sabemos es que esto engancha un montón a los jóvenes y en este tipo de eSports se pueden hacer apuestas y además de hacer apuestas se entremezcla con los videojuegos, por lo tanto es el caldo de cultivo perfecto pues, para captar a los jóvenes más vulnerables, sin lugar a dudas. De hecho, no sé si sabéis que incluso el Comité Olímpico Internacional está valorando si van a considerar que los eSports se introduzcan como deporte en los próximos Juegos Olímpicos, ¿no? Lo cual es increíble. Bien, 1000 ejemplos de lo que estoy contando, ¿no? Ya vemos tan normativizado el consumo de cerveza en los eventos deportivos que ya ni nos percatamos, ¿no? Y evidentemente es justamente lo que quieren. Es incluso pues aquí a nuestro Yago Aspas, que lo tiene el jugador más valioso, pues se le da el trofeo de Estrella Galicia, ¿vale? Esto es una cosa indignante desde mi punto de vista. Por supuesto, bueno, sabéis que el ministro de Consumo, Garzón, fue el que prohibió, ¿no? que las casas de apuestas patrocinen los eventos deportivos, pero hasta hace nada y la Premier está pagada literalmente por las casas de apuestas. Por lo tanto, ¿qué os voy a contar, ¿no? Y ahí lo veíamos claramente, ¿no? Y aquí veis a todos estos, que fijaros, será por dinero, ¿no? Y ahí los vemos claramente como pues, hacen publicidad y se venden a la industria de las apuestas sí o sí, ¿no? Y no sé si conocéis los tippers, ¿sí?
Esto, claro, ¿cómo le explicas esto a un padre o una madre lo que es un tipper? Claro, pero esto es justamente, sabéis que los jóvenes, cuando entramos, y no tan jóvenes, cuando entramos en Internet, Internet es gratis. Y la gente se cree que Internet no es gratis. ¿Vale? Entonces, evidentemente, estos datos, ¿vale? A qué sigues, a qué horas entras, evidentemente está registrado todo por tu IP. Y luego esos datos, el señor Zuckerman, pues lo vende a quien se lo tiene que vender, que es a la industria. Y entonces vas a empezar a recibir noticias del tipo, pues que alguien que fue un exdeportista, ¿vale? Tan importante, que te dice que cómo no vas a apostar a que el Celta le va a ganar al Huesca, es evidente. Entonces, evidentemente, pues cómo no vas a apostar y apuesta porque esto es el seguro, tal. Y crean estas figuras que se llaman como los asesores especializados, que normalmente fueron exdeportistas, y que nuestros jóvenes pues están una y otra vez recibiendo de una manera directa o indirecta presión para que realicen apuestas, ¿no? Y lo están consiguiendo. Bueno, pues aquí tenéis a nuestra amiga Gemma Mengual, no sé si la conocéis, campeona olímpica, etcétera, etcétera, donde si hubiera conocido el cannabis terapéutico no habría sufrido menos dolores, ¿no? ¿Y por dónde van los tiros? Bueno, pues que hace un año, 2 años, la directora del Centro de Tecnificación de Pontevedra pues me llama, pero alucinada, porque todas sus deportistas, y cuando digo todas, digo prácticamente todas, pues están vapeando CBD, y que si eso daba positivo, que si la tía se tiraba de los pelos. Y dije, no te preocupes, este positivo no da, es que dicen que le relaja y le calma la ansiedad. Y dije yo, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Sí, es que no te... Y ella no entendía de dónde viene eso. Bueno, pues viene justamente de personajes como esta, ¿no? Que les da igual y que intentan, bueno, pues montar su tienda de CBD y te sacan, porque esto al final no deja de ser seguramente conversaciones a la contra, seguramente yo aquí pondría publireportaje, ¿vale? Y te acabo de decir que acaba de abrir una tienda, no sé, en Barcelona y que se dedica a la venta de esto, y es un poco cómo funciona el sistema. Esto evidentemente la siguen millones de jóvenes que la tienen como un referente, sobre todo deportistas, y acaba corriéndose la voz de que esto es maravilloso y estupendo. Y por ahí va un poco la historia, ¿no? Beneficios del CBD para atletas, aquí lo veis, ¿vale? Luego refuerzas, empiezas a ver, fortalece el sistema inmunológico, lo cual es falso, reduce el estrés y la ansiedad, lo cual es falso, acelera la recuperación, lo cual es falso, todo es falso, pero ahí está, ¿vale? Y evidentemente bueno, y luego ya te crean pues el Cannabis Magazine, ¿vale? Un equipo de ciclistas, no sé, en este caso no recuerdo si son las que tuvieron cáncer de mama o no lo van a tener, pero que también aparecen incluso como el cannabis terapéutico, que es maravilloso, etcétera. Entonces, bueno, para que os hagáis un poquito por dónde van o de dónde nos vienen los tiros, y un poco lo que decía Víctor, a veces no es un problema del programa, es un problema de que esto va a una velocidad y la industria está a todo lo que se mueve, ¿no? Bueno, pues mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque ya en Estados Unidos y en Canadá, donde se legalizó, pues ya les hace llegar a las mujeres embarazadas, ya no el CBD, sino el cannabis, que fumar cannabis reduce las náuseas. Y entonces, como tengo náuseas cuando estoy embarazada, ¿qué hago? Bueno, pues una de las consecuencias de la legalización es que aumentan justamente las mujeres embarazadas que consumen cannabis durante el embarazo. Bien, para terminar, solamente el deporte tiene ese antídoto. Bueno, pues vamos a ver los datos que tenemos hoy en día. No sé si os suena el Planet Young, programa islandés. Bueno, vamos a ver 2 cositas, ya 5 minutos me quedan, ¿eh? Fijaros, estos son datos del Plan Nacional del año 23, recién sacaditos del horno, donde lo que os decía de las chicas estáis en amarillo y los chicos están en gris, ¿vale? Esta es una muestra de 14 y 18 años, que todo el Plan Nacional pues andaban los 2.000 y pico, 3.000 creo que son estos. Bueno, fijaros, las chicas, ¿vale? Estamos hablando simplemente de consumo, pero es igual, las emborracheras, etcétera. Las chicas consumen más que los chicos, más alcohol, de 14 y 18 años. Esto ya no es nuevo, ya viene de los últimos 5 años. Pero es que el consumo de tabaco es igual, consumen más tabaco que los chicos. Pero es que el consumo de cannabis, yo recuerdo cuando esto era una setita aquí, cuando yo tenía pelo, pues las chicas andaban siempre por aquí, era algo testimonial. Fijaros dónde estáis. Pero es que el consumo de hipnosedantes, fijaros dónde estáis. No, esto no se corresponde con la percepción de la sociedad. El imaginario social es que el consumo de drogas, ¿quién lo hace? Pues ya veis que no, ya veis que no. Y luego fijaros, todas las demás están muy paralelas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a centrarnos en este grupito, o en este grupo de edad, porque hay un 76%, 70 y pico % de jóvenes que consumen alcohol,
una media de un 26-27 que fuma y un 22 que fuma cannabis, ¿vale? Y si os fijamos aquí hacemos la media, pues prácticamente un 8, un 11, creo que está en un 11%, se bajó un poquito esto, pues que consume inosedantes, ¿vale? Fijaros que tienen 12 y 18 años y están con pastillas para antidepresivos y ansiolíticos. Antidepresivos y ansiolíticos, un 10%. Es decir, cuidado con esto. Si con 18 ya estás con ansiolíticos, ¿qué harás con 40? A mí las cuentas no me salen, ¿eh? Yo mira que he hecho cuentas y a mí las cuentas no me salen, no pinta bien esto. Bien, fijaros, el cigarrillo electrónico, ¿vale? El cigarrillo electrónico no aparecía hasta el año, fijaros, en el 2014 era algo testimonial, y fijaros lo que pasa en el 2023. Estamos hablando de un 54% de los chicos y de las chicas, la mitad de los jóvenes ya probaron el vapor. Evidentemente encontramos publicidad de vapor donde, también es verdad que en las fachadas de los edificios, pero sobre todo en algo que se nos escapó, que eran los influencers. Nuestros jóvenes les han enseñado a fumar los influencers, algo que nosotros, los mayores, no sabemos ni quiénes son. Creemos que como está detrás de la pantalla, y hasta le damos el móvil o no, y venga, cállate, toma, y vete para la habitación, y no sé, parece como que están allí. Yo siempre digo, mis hijas cuando cogen el móvil, solo es para hacer ecuaciones de segundo grado, y para manejar la tabla Excel. Pues no, ¿vale? Siguen a este tipo de personajes que evidentemente tienen un montón de seguidores y al final, pues de cada 100, saben que 30, a 70 no van a causar ningún tipo de repercusión, pero un 30% sí. Bien, esto, fijaros, Víctor, antes os comentaba, los datos, no tengo la última gráfica, mira, yo estos del Planet Young los conocí aquí en el año 2013 y cuando me enseñaron esta gráfica, yo trabajaba en prevención, yo cuando me enseñaron esta gráfica, lo primero que dije, estos tíos mienten. Yo lo dije así, esta gente miente, es imposible que haya un 7% de jóvenes que consuma cannabis, que haya bebido Yo era la época, si os acordáis, en 2013 era la época de ¿qué? ¿Qué jóvenes sois? ¿O qué mayores? ¿Qué pasaba en el 2013 en Huesca un sábado por la noche? Os daba igual un jueves que un sábado que un domingo. Botellón, no, lo siguiente, Manuel, aquello era una lucha titánica, yo me sentía indefenso, dije, Dios mío, pero esto es imposible, ¿no? Era la aberración pura y dura, ¿no? Y fijaros que el botellón siempre se consideró un problema de orden público, ¿no? Menos mal que meaban en los portales y rompían retrovisores y menos mal que hacían ruido, porque si no llegan a hacer eso, ¿qué hubiese pasado con nuestros jóvenes, no? Pero menos mal que hacían eso y entonces, bueno, pero nunca fue un problema de salud pública, fijaros, nunca fue un problema del consumo de alcohol, era un problema de orden público, ¿no? Bueno, yo los conocí ahí. Y yo era imposible luchar con aquello. Y mira que todo lo que os dijo Víctor, de la A a la Z, todo. Yo me implementaba, medía con los alumnos, con los padres, tal, y era imposible. Yo por aquí arriba, ¿no? Entonces, cuando conozco lo que os decía, esta gente, digo, esta gente miente, ¿no? Esta gente no miente. Mira, lo que hacen es, muchos de vosotros, ya, pero es que, bueno, esto evidentemente es en Islandia, ¿vale? Y ellos, entonces decimos, lo primero que decimos es, como buenos... Yo no puedo ser un mal profesional, o puedo ser un mal profesional. No, lo primero que digo es, claro, esto es que Islandia son 4 amigos, ¿no? Bueno, pues fijaros, los episodios de Big Drinking en países de su entorno, ¿vale? Pues estamos hablando de 56 en Dinamarca, un 28 en Inglaterra, un 23 en Finlandia, un 22 en Suecia, por lo tanto no es un problema de países nórdicos, ¿no? Porque ellos, fijaros que están un 8%. Por número de habitantes, ¿no? Es que, claro, Islandia, bueno, pues Malta tiene más o menos el número de habitantes igual y fijaros dónde está Malta en consumo y dónde está Islandia, ¿vale? Por lo tanto, tampoco es por eso. ¿Qué hicieron ellos? Pues ellos es lo que, Víctor está aquí haciendo unas presentaciones fantásticas, que sepáis que es un investigador magnífico. Tenemos investigadores magníficos en este país, de verdad, sobre todo relacionado con esto, y todos los estudios que llevan un montón de esfuerzo, que requieres un montón de conocimiento para hacer esos estudios, ¿dónde acaban? Pues ahí, ¿ves ahí? Es decir, la ciencia, los políticos van por un lado y la ciencia va por otro. Realmente es así, por desgracia. Evidentemente, salvando un poco medicina, ¿no? Que la cosa no creo que ningún político diga qué aparato vamos a comprar para tratar el cáncer, pero casi te puedo asegurar que sí cuántos médicos vamos a tener y cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente, fijaros que en temas de educación y temas sociales, normalmente los estudios van por otro lado, no tienen nada que ver muchas veces con las medidas que toman, ¿vale? Entonces ellos no, ellos lo que hacen es que se basan, en vez de tirar con los resultados, lo que hacen es que utilizan la investigación científica para que los políticos tomen medidas, ¿no? Y es un enfoque comunitario. Bueno, ¿cómo lo hacen? No os voy a liar, lo que hacen es
pasar una serie de encuestas y ellos comprueban que miden salud, ansiedad, depresión, cuánto tiempo dedicas a las actividades de tiempo libre, las redes sociales, el estrés, cuánto tiempo pasas con tus familias, evidentemente el uso de drogas. Y lo que encuentran es que hay un grupo claramente que consume y hay un grupo que no consume, así de claro. Vamos a ver, ¿qué hacen los que no consumen? ¿Vale? Pues vamos a ver qué características tiene ese grupo. Vamos a ver después cuáles son. ¿Cuál es una de las principales ventajas de este modelo? Pues que los que sois padres, ¿cuántas veces fuisteis a lo largo de vuestra vida a hablar con el profesorado? Sobre todo vas en primaria, sobre todo en infantil, estás allí todos los días. Luego vas en secundaria, como vaya bien, ya no conoces ni al tutor. No lo conoces. Como vaya bien, ya no lo conoces. ¿Sabéis exactamente de qué tema están hablando hoy en día? ¿Cuál es la problemática? Si hay nada. No formamos parte, es decir, incluso los padres, bueno, muchas veces mejor que nos callen la boca porque ya sabemos más que el profesorado, ¿no? Este es otro magnífico cambio social, pero realmente fijaros que no hay comunicación entre familia y escuela. Somos dos entes totalmente diferentes. Solamente tú escuchas al profesorado reproches de los padres y de las madres y escuchas a las madres reproches del profesorado. Así no vamos a ningún lado. Ya está bien de hacer el imbécil los unos y los otros, es decir, así no vamos a ningún lado. En Islandia lo tiene muy claro, aquí hay que trabajar conjuntamente. Entonces, una de las cosas que hacen en las escuelas, concretamente con las familias, es formar a los padres. Por ley, todos los padres y madres se forman, desde que lo dejas al colegio hasta que te vas. ¿Cuántas veces al año? 8 veces al año. Y forma parte de la formación, es decir, tú no puedes darle una patada en el culo, venga y te recojo a las 3, no, tú tienes que saber que hoy estamos trabajando esta obra de teatro o esta obra literaria, hay una obra de teatro pues, que ya va a ver, estamos con esta exposición fotográfica, sería interesante, es decir, realmente es la conjunción. Yo necesito que me formen, es lo mismo que con los problemas que tiene mi hijo con 6, 7 años que se mea en cama que con 17, 18. ¿O con 16? Evidentemente no. Yo tengo que saber cómo trabajar la psicomotricidad, tengo que saber cómo se refuerza, porque a mí nadie... Yo para sacar el carnet de conducir, mira que es fácil, pasé 3 exámenes. Para ser padre, no puede ser. No puede ser, de verdad que no. Entonces, la escuela tiene que colaborar, no os voy a liar con esto, pero las familias tienen que trabajar con la escuela, conjuntamente. Evidentemente los personales sanitarios. Los personales sanitarios, vamos al pediatra, ¿a qué? ¿A poner vacunas? El pediatra tiene que explicarnos cómo está, dónde no está, tiene que colaborar, tenemos que tener un punto de encuentro, ¿no? Profesionales del ocio. Hablaba con Javi antes, bueno, las actividades a las que va vuestro hijo o vuestra hija, ¿qué formación tiene el monitor y monitora? A ver si podemos no pagar, ¿no? Claro, ¿tú crees que alguien que educa a tu hijo o a tu hija puedes pagarle 20 euros al mes? ¿Y te parece mucho dinero? ¿Y lo llevas al dentista? ¿Y lo llevas al pediatra? Claro, si tú quieres pagarle a alguien que esté bien formado o quieres tener un buen educador, ¿qué hay que hacer? Pagar. Claro, por eso es muy importante que las personas que educan y son monitores, que también educan a mi hijo, tengan formación en todo. Por supuesto, las administraciones públicas. Lo decía Víctor, es que ya está bien de dar dinero a todo el mundo. No, mira, vamos a ver, ¿usted qué está haciendo? Evalúe su trabajo, es decir, hay que ser eficaces y eficientes. Los medios de comunicación, esto forma muy importante, tienen mucha repercusión en todo lo que está pasando. Y a veces hay que sacar los coloretes. Es decir, no, mire, es que esto no... Usted no puede... Os voy a contar yo con la cerveza Estrella Galicia en Galicia y con el Albariño. Vamos, es que a veces me cae la cara de vergüenza, no sé dónde meterme. Y por supuesto, la policía y la Guardia Civil. Que tú dejas el coche, yo estoy seguro, dejo el coche aparcado en doble fila aquí 5 minutos y ¿qué pasa? Pero es que es increíble. Ahora vemos a un joven fumando porros y no sé qué, no sé cuánto y... Entonces, evidentemente, los medios, pues por eso este sistema funciona también, porque ellos trabajan todos juntos, ¿vale? No os lío más, hay una coordinación entre todos. ¿Qué hacen ellos? Mirad, una batalla que tengo siempre con Víctor, ¿no? En este sentido, bueno, hablamos mucho de este tema. Trabaja un montón, es un muy buen investigador, pero claro, lleva tanto tiempo investigar y ser tan bueno que al final, ¿de dónde sacas el tiempo? Claro, entonces decimos, yo el primero, lo que importa es la calidad. ¿O que sí? Importa la calidad. Poco tiempo con tu hijo, pero calidad. Entonces yo estaba en el club, trabajaba en el ayuntamiento, daba clases en la universidad, y entonces llegaba a las 10 de la noche a casa,
mi hija pequeña con el pijama puesto, ¿y yo qué hacía? Le leía el cuento. Y yo le decía a mi mujer, cariño, lo que importa es la calidad, ¿sí? Ya. Y te dicen los islandeses que, tururú, tururú, que para que venga la calidad, primero hay que tener cantidad. Entonces no es verdad. Tú necesitas pasar tiempo con tu hijo. Y a partir de que ganas tiempo con tu hijo, aparece la confianza y aparece la calidad. Evidentemente ellos cambiaron, ¿vale? Y empezaron a formar a los padres para que pasaran tiempo con sus hijos. Evidentemente no todos podemos, hay que cenar juntos, hay una serie de medidas que no tenemos tiempo a averiguar. Pero es verdad que si tú consigues cenar juntos, consigues estar el fin de semana, consigues... Bueno, pues fijaros, ellos consiguieron que el tiempo que los pasan durante la semana pasaron de 23 son 49. Es decir, prácticamente duplicaron el tiempo que los padres pasan tiempo con sus hijos. Y bueno, no sé si os acordáis la historia esta, ¿no? Pero yo lo que deseaba no es ni la PlayStation ni no sé cuánto, lo que desean muchos hijos es que sus padres y sus madres pasen tiempo con ellos, ¿no? Y eso a veces nos olvidamos de eso. Bueno, el incremento del control parental. ¿Cuál es una de las medidas más importantes que tuvieron en cuenta? Bueno, hoy es jueves, ¿no? ¿Qué día es hoy? Jueves. Dentro de 2 días es sábado. Yo pregunto, ¿qué hace un adolescente a las 4 de la mañana borracho en cualquier plazuela de Huesca? ¿Qué hace un menor de 14, 15, 16, 17 años borracho o borracha a las 4 de la mañana en cualquier plazuela de Huesca? ¿Lo ven? Fijaros qué aberración estoy contando. Es decir, fijaros, ¿qué hace un adolescente o una adolescente a las 4 de la mañana, borracho o borracha, en una plazuela de Huesca? Estamos inmunizados. ¿Lo vemos? Normal. ¿Hay algo más grave que ver a un adolescente de 14, 15 años borracho a las 4 de la mañana? Es decir, ¿hay algo más grave? Que es huérfano. Es huérfana. O sea, mi hijo no puede faltar al colegio, pero sí puede estar borracho a las 4 de la mañana. Y es más, lo llevan por urgencias al hospital y ¿qué pasa? No pasa nada. Es decir, oiga, ¿pero qué pasa? Es que es huérfano este niño. No. En Islandia es, en invierno, hasta las 10 de la noche, tú puedes, si quieres estar después eres de menor de 16 años, puedes estar después de las 10 de la noche en la calle, pero acompañado de tus padres. Y en verano hasta las 12. Y después de las 12, si quieres estar acompañado, se acaba el problema. Fijaros, algo tan sencillo como esto, que los padres y las madres ejerzan su labor, que es educar y estar con sus hijos. Algo tan sencillo como eso. Pues fijaros, pasaron de un 50 a un 77. Incremento de las actividades de ocio. Aquí es a donde iba. Fijaros, en el año 2000 era un 23% los que realizaban actividades deportivas y culturales. Hoy en día es un 43%, ¿vale? La ratio de tal. ¿Qué hicieron aquí? Bueno, pues lo que hicieron fue, todos los adolescentes, todos, tienen que practicar 2 horas al día de actividades deportivas o culturales. Todos. 2 horas de deporte o actividades culturales. Quiere decir, música, teatro, danza, pintura, pero tienes que practicar 2 horas al día. ¿Vale? Claro, si yo estoy 2 horas al día realizando una obra de teatro o participando en una obra de teatro, ¿qué hago? ¿Qué desarrollo cuando alguien realiza una obra de teatro? Creatividad, exposición al público, desarrollas habilidades sociales, tienes la cabeza ocupada, estás creando, no sé cuánto. Si practico deporte, ¿qué hago? ¿Alguien toca un instrumento musical? Y cuando estamos 2 horas ahí dándole a la cuerda del violín o con la trompeta o no sé qué, ¿qué estás haciendo? Evidentemente eso es un desarrollo de la frustración, tal. Bueno, pues algo tan sencillo como eso, y os puedo asegurar que, de verdad, por muchos psicofármacos que le demos a nuestros jóvenes, no vamos a alcanzar eso. Termino, ¿no? Ya estoy fuera de hora. Termino. Bien, incremento de actividades de ocio, pues lo vemos aquí claramente, ¿vale? Y menos horas fuera de casa en la noche, lo que os decía, pasando de 53 a un 22, ¿vale? Lo que os decía de la noche, prácticamente tal, ¿vale? Además que consiguieron, además de esas cifras que veíamos ahí del consumo de drogas, fijaros, además redujeron el número de bullying, es decir, fijaros, pasaron de un 35 a un 7, de robos, bueno, una pasada. Además,
me acuerdo que era esto, no me acuerdo, medidas de, no sé, peso, ¿puede ser? No. Bueno, y lo que os decía, ¿no? Entonces, realmente lo que hacen es eso, una prevención primaria, ponen lo que se llama prevención ambiental, ¿vale? Lo que os decía, cambiaron las leyes, se prohibió la penalización de tabaco a menores de 18 años y de alcohol a 20, se prohibió la publicidad, se acabó esto de publicidad del alcohol por todos lados. Los vínculos entre padres y centros se reforzaron, lo que os decía, esto de estar cada uno por un lado se acabó, es decir, aquí hay que con una conjunción. Asistir, ¿vale? Lo que os decía, la formación de las familias, por ley, ¿vale? Hay que ir cada mes allí, evidentemente te pagan la hora, tienes permiso de paternidad. Lo que os decía de las 10 de la noche en invierno y las 12 en verano, siempre con los padres, y lo que os decía, ¿no? La financiación estatal de los clubes públicos, es decir, todo esto de 2 horas con monitores formados, ¿qué quiere decir? Que esto requiere dinero, entonces es una inversión, no tanto, yo no creo que tanto, de verdad te lo puedo asegurar, yo no creo que tanto. Aquí creo que son 300 euros o algo así que les paga las familias que no pueden, es el propio ayuntamiento el que le paga las actividades pero realmente forma parte del sistema, ¿no? Y la investigación continúa, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que estos son los datos que tienen este año, pero están continuamente, cada 2 años realizan ese cuestionario que os decía para ver cómo está cambiando. ¿Por qué? Porque las medidas que se toman en el centro de Huesca, ¿vale?, que hay aquí, no son en las afueras de Huesca. Seguramente hay un barrio en las afueras de Huesca donde realmente la realidad no tiene que ver con el centro. Pero seguramente si me voy a un pueblo de 1.500 habitantes que habrá por ahí, pues seguramente la realidad sea otra, ¿vale? Entonces habrá que crear donde no hay, pero siempre van en esa línea, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias.